Nosotros tomamos, si no me equivoco, 4 sermones mirando desde los versículos 12 hasta el 17. Ahí habíamos dicho que tenemos un llamado a no amar al mundo y las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos en los versículos 12 hasta el 17. Desde los versos 18 hasta el 19, que comprende todo lo que resta de Primera de Juan 2, tenemos un llamado a permanecer. El tema o el énfasis en los próximos versículos tiene que ver con la importancia y la necesidad de permanecer en la fe, de permanecer en Cristo. Si usted mira el versículo 24 de ese mismo capítulo 2, note lo que dice, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Note ahora el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y al final el mismo versículo 27 dice, permaneced en Él. Note lo que dice el versículo 28 del mismo capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Es más, el tema de permanecer continúa hasta el capítulo 3. Si usted va al capítulo 3, versículo 6, note lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted va al versículo 14 del mismo capítulo 3, lo que yo quiero que usted vea es que este es el tema o el énfasis que va a dominar los siguientes versículos. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y nota el versículo 24 del mismo capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien. ¿Qué es permanecer en Él? Es perseverar, si podemos decirlo de una manera sencilla, en una sola línea, es perseverar en dependencia de Cristo. Eso es lo que quiere decir permanecer. Permanecemos cuando perseveramos en seguir, en obedecer, en servir a Cristo en unión con Él. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer algunas observaciones preliminares de esto lo que vamos a mirar, de unos cuantos versículos que vamos a mirar hoy día. Estos versículos, en un sentido, si usted recordará el estudio del aposento alto, Juan 13 al 17 que hicimos el año pasado, estos versículos que nosotros vamos a mirar en un sentido son una extensión de la exhortación que Jesús hace en Juan 15. ¿Se acuerda cuando Jesús nos llamaba ahí a permanecer en mí como los pámpanos a la vid, como la uva al tronco? Él decía, permaneced en mí, en Juan 15:4. Él decía, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. También decía, el que no permanece en mí será echado fuera. Y en el versículo 7 decía, así permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando escuchamos esto en Primera de Juan 2, permanecer, en un sentido, Juan está haciendo eco de lo que él escuchó a su Señor ese día en Juan 15. La segunda observación preliminar que quiero hacer es que no podemos ignorar, y aquí es importante que tengas tu Biblia abierta, no podemos ignorar las últimas palabras del verso 17, capítulo 2. Porque el verso 17, capítulo 2, lo que vimos la semana pasada, o las semanas pasadas, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí?
Esos versículos afirman una realidad en los creyentes. ¿Cuál es esa realidad? Ellos permanecerán para siempre. Ellos no morirán, sino que continuarán su existencia en vida eterna. Pero esa promesa debe tener una manifestación práctica. Esa esperanza debe tener una expresión práctica. El futuro que nos espera a nosotros, que vamos a permanecer, debe tener una realidad presente o una manifestación presente. Aunque se nos ha prometido que nosotros vamos a permanecer, también somos llamados a permanecer. Uno no quita lo otro. Como Dios me va a preservar hasta el final, no tengo que hacer nada. No. Tú vas a permanecer para siempre y eso es glorioso. Ahora, esa realidad debe encontrar expresión viva, práctica, diaria en nuestras vidas. Esa es la segunda observación que quería hacer antes de entrar a mirar los versículos. Y la tercera observación es que el llamado a permanecer que nosotros tenemos en estos versículos parece motivado por algo que había pasado en la iglesia a la que Juan escribe. ¿Qué había pasado? Algunas personas se habían apartado de la iglesia. Por eso el llamado a permanecer aquí comienza con una advertencia. Una advertencia. Juan quiere recordarles de la importancia de permanecer, pero les advierte de un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Los anticristos. Los anticristos. Hoy tomaremos el sermón para considerar algunas cosas acerca de estas personas a quienes Juan llama los anticristos. Y al final vamos a mirar cómo esto nos habla, cómo esto nos sirve, cómo esta advertencia nos sirve a nosotros aquí en día de adoración. De qué forma nosotros podemos ser exhortados, advertidos, instruidos con esta exhortación que Juan le hizo a su iglesia hace 2000 años atrás. Vamos a mirar primero la mención de los anticristos, número 1. Eso lo vamos a mirar el versículo 18. Y después vamos a mirar dos cosas que nos dice acerca de los anticristos. Vamos a empezar con la mención de los anticristos. Versículo 18. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan nos dice aquí, el anticristo viene. Y esto, no hace falta ser un erudito para darse cuenta que esto es una referencia a una persona. Un individuo llamado el anticristo, the Antichrist o Antichrist. A esta persona, el apóstol Pablo también hace una referencia en 2 de Tesalonicenses. Por ejemplo, Pablo llama al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Esto está en 2 de Tesalonicenses, no lo tiene que buscar, capítulo 2, versículos 3 al 8. En inglés lo dice, the man of lawlessness and the son of destruction. El hijo de perdición y el hombre de pecado. Y en el versículo 8 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses le llama el inicuo o the lawless one. Juan nos dice, en el final de los tiempos vendrá esta figura, esta persona, este personaje, este individuo llamado el anticristo. Enemigo de Dios, enemigo de Cristo, se opone a Cristo, que en este tiempo su sistema está operando, pero algún día será destruido, nos decía el mismo Pablo.
¿Quién es este anticristo o qué es este anticristo? El anticristo será la expresión o la encarnación más dura y desafiante del espíritu que rechaza a nuestro Señor. Él va a ser como la personificación de todo lo que se opone al Señor y de todo lo que se opone a la iglesia del Señor. Pero en este pasaje se dice el anticristo singular y después se hace una mención de los anticristos plural. Dice el versículo, así ahora han surgido muchos anticristos. Esto ya no es una sola persona, sino varias. Es decir, personas que de alguna manera reflejan o encarnan este principio que se opone a Cristo, este espíritu contrario a nuestro Señor. Yo creo que la mayoría de muchas personas, la única referencia que tienen del anticristo es de la película antiguísima, The Omen, ¿no? La profecía. Damián en la película era Damien era el anticristo. Pero aquí nos está dando información, Juan, para no inventar y no tomar la película como una referencia certera. No haga su teología desde películas, por más buenas que sean. Haga su teología desde la Escritura. Ni siquiera desde un buen libro. Al menos que el libro lo apunte a una verdad bíblica y usted pueda sostenerse ahí. Se les llama anticristo no solo porque no tienen a Cristo o no solo porque no se someten a Cristo, sino porque fomentan y promueven mentiras acerca de Cristo. Y se oponen a todo lo que Cristo representa. Al enseñar y al negar verdades acerca de Cristo, ellos se convierten en enemigos y adversarios de Cristo o anticristos. Y la aparición de los anticristos es una señal de que estamos al final de los tiempos, él está diciendo. Y puede ser una referencia a las palabras de Jesús, cuando en Mateo 24, él está hablando que en el final de los tiempos, él dijo, se levantarán falsos cristos o falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos una idea de estas personas que estaban dentro del pueblo, de la comunidad, porque harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos están cuando estamos nosotros reunidos. Pero vamos a mirar dos cosas que este pasaje nos dice acerca de los anticristos. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen o qué dicen acerca del Señor que Juan los rotula? He labeled them como antichrists. Primero, versículos 22 y 23. Vamos a ver esto primero. ¿Quién es el mentiroso? Dice. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y ahí nos está dando una información. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, un paréntesis histórico brevemente antes de entrar a explicar estos dos versículos. Nosotros habíamos dicho en la introducción de Primera de Juan que en los primeros años de la iglesia hubo un grupo de ideas que algunos dentro de la iglesia quisieron introducirlas como enseñanza legítima, como enseñanza inspirada, y eran las ideas gnósticas, los gnósticos, ¿verdad? Dentro de estas ideas gnósticas había un maestro llamado Cerinto o Cerintos en inglés. Él enseñaba que Jesús no era el Cristo.
Cerintos enseñaba. ¿De dónde sacamos esto? Esto sacamos de un libro que escribe uno de los escritores del segundo siglo de la iglesia que se llamaba Ireneo de León. Ireneo escribe un libro llamado Contra las herejías. Y en ese libro él menciona a Cerinto. ¿Qué enseñaba Cerinto? Él decía, Jesús no es Cristo, sino que, decía él, que cuando Jesús se bautizó y salió, el Cristo vino sobre él. Y que en toda su vida estuvo con él, y en el momento que fue llevado a la cruz, en ese momento el Cristo lo abandonó. El Cristo no fue crucificado, fue crucificado Jesús, decía este hereje. Puede ser que estas ideas ya eran conocidas en los días de Juan, y puede ser que Juan las esté confrontando y condenando aquí. No tenemos certeza de eso, pero pareciera que ese fue el caso. Pero el texto nos dice, ¿quién es el mentiroso? Versículo 22, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan los llama a ellos mentirosos por decir que Jesús no es el Cristo o por negar que Jesús es el Cristo. Ellos dicen que ese Jesús, el que estuvo con Pedro, Juan, Jacobo, no es el Cristo. Es decir, que Él no es el Mesías prometido. Jesús no es el Salvador de su pueblo. El versículo 23 nos da una foto más completa de la gravedad de eso. Todo aquel que niega al Hijo, que dice, tampoco tiene al Padre. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Hijo, y negar al Hijo es negar al Padre. No puedes hacer lo uno sin hacer lo otro. Los anticristos, por medio de lo que creen y lo que enseñan, niegan al Padre y al Hijo. Son gente que niegan al Dios Trino. Juan había aprendido la lección porque él escuchó decir a Jesús, por ejemplo, en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en Juan 13:20 Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta ahora, desde este versículo 22 y versículo 23, podemos decir que estos anticristos, estamos tratando de averiguar, ¿quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son los anticristos a los que Juan se está refiriendo? Podemos decir que eran líderes y maestros. Líderes y maestros. Si usted nota el versículo 26 del mismo capítulo, note lo que dice. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Acabo de decir que estos hombres eran líderes y maestros. Estas personas tienen el potencial de engañar porque gozan de alguna forma de influencia o liderazgo dentro de la iglesia. Ellos no serían un peligro si fuesen personas sin liderazgo e influencia. La razón de el peligro que esta gente representa es por la influencia que ellos tienen dentro de la iglesia. Eso es lo primero que nosotros. Ellos son anticristo porque ellos niegan que Jesús es el Cristo, y al negar que Jesús es el Cristo, ellos niegan al Padre y ellos niegan al Hijo. Lo niegan por medio de lo que enseñan. ¿Qué es lo segundo que dice? Está en el versículo 19. Vamos un poquito para arriba. Versículo 19. Lo que nos va a decir es que estos anticristos no permanecieron con la comunidad o en la comunidad. Salieron de nosotros. Note lo que está diciendo. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros.
Note qué contundente, qué tajante es el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, convivían con la iglesia, pero no eran de nosotros, no eran parte de la iglesia del Señor. Los anticristos no eran parte del pueblo del Señor. El hecho, de acuerdo a este versículo, de que ellos se hayan alejado de la comunidad, es un testimonio del verdadero carácter de estas personas. Ellos no son de nosotros, no eran de nosotros, está diciendo Juan. Nosotros, ustedes y yo, dice Juan, los creyentes, tenemos al Padre y al Hijo. Somos hijos de Dios, ellos no. Somos creyentes y ellos no lo son, y la evidencia de eso es que ellos no permanecieron con nosotros. Se alejaron del compañerismo. Su partida y alejamiento de la comunión con los creyentes demostró que no eran parte del pueblo de Dios, es decir, no eran cristianos. Por un tiempo fueron parte de la comunidad, porque dice, salieron de nosotros, eran parte de la comunidad, pero se fueron para demostrar que no eran creyentes. Te vamos a resumir así, a grandes rasgos, quiénes eran estos anticristos y por qué son tan peligrosos. Y Juan los advierte a la iglesia acerca de estas personas. ¿Dónde está el amor de Juan?, dirían algunos. Le faltó compasión a este Juan. Así le dirían algunos cuantos en este tiempo. Pero Juan, tú tienes que tener paciencia, Juan, con estos hermanos. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fuesen nuestros, hubiesen permanecido, pero demostraron que no eran nuestros. Son palabras fuertes, mis hermanos. Son palabras fuertes. ¿Quiénes eran estos anticristos? Eran personas dentro de la comunidad de creyentes. Como dije, alguna forma de influencia tenían. Eran líderes que engañan al pueblo y niegan al Padre y al Hijo porque niegan que Jesús es el Cristo. Ellos afirman que Jesús no es el Mesías prometido. Y el verdadero carácter de estas personas se manifestó cuando ellos se alejaron del compañerismo de los creyentes. Su verdadero carácter o sus verdaderos colores afloraron cuando se distanciaron. Su falta de constancia y perseverancia era la evidencia que no fueron parte de la comunidad, no eran creyentes, y esta es la advertencia que hace Juan. Él quiere llamar a esta congregación a permanecer, pero le dice, hay un peligro aquí, del cual debo advertirles, del cual debo hablarles. El peligro son los anticristos. Son personas de influencia que están enseñando el error, la mentira. Están enseñando que Jesús no es el Cristo, y al hacerlo están negando al Hijo y están negando al Padre. Ellos no son de nosotros, se fueron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros, no eran creyentes, no eran parte del pueblo de Dios. Quiero mencionar 4 implicaciones y 2 aplicaciones, si se quiere. Yo meditando en este pasaje, y uno dice, al menos por estos lados del mundo, en el mundo evangélico cristiano, no tenemos este peligro en un sentido. Rápidamente, si a un grupo de hogar, al grupo de Jorgito, al grupo de Papo, llega alguien y dice, oh, Jesús es excelente, todo lo que quiera, pero Él no es el Cristo, yo estoy seguro que todo el mundo lo va a mirar como un extraterrestre. Y va a decir, se van a codear, a decir,
En un sentido, ese tipo de enseñanza va a encontrar resistencia y va a ser, no, cuidado. Al menos en día de adoración no va a ser líder. Tranquilo, no va a estar aquí en un púlpito predicando eso. Pero alguien pudiera preguntar, ¿cómo es que estas palabras nos pueden informar? O sea, ¿cómo esta advertencia que le hace en particular acerca de esto, de que cómo esto nos aplica para nosotros? Ya sabemos, aquí nosotros sabemos que Jesús es el Cristo. El que niega eso está negando una verdad central del cristianismo y no se puede llamar cristiano a alguien que niega una verdad central como la que Jesucristo o Jesús es Cristo. Pero ¿cómo nos ayuda esto? Yo voy a decir unas cosas. La primera es la más obvia. Afirmar la verdad acerca de Cristo tiene implicaciones muy serias. Lo que tú, en línea general, lo que tú crees, determina quién eres e influye en tu vida espiritual y en tu destino eterno. Lo que tú confieses y crees acerca de Jesucristo determina qué tipo de persona eres, determina cómo vives y determina dónde pasarás la eternidad. Lo que tú crees, amigo, amiga, acerca de Jesucristo va a determinar qué tipo de persona tú eres, cómo tú vas a vivir y dónde vas a pasar tu eternidad. Si tú niegas a Jesucristo, si tú no lo abrazas como el Mesías prometido por Dios, tú no eres un creyente. Tú vas a vivir de una manera muy distinta a un verdadero creyente y te terminarás por perder. Jesucristo es la única esperanza para tu alma. Jesucristo es la única esperanza para este mundo. Negar la identidad de Jesús como el Mesías afectará a quién tú eres, afecta cómo vives y afecta tu destino final. Esto tiene relevancia espiritual, existencial, ética y escatológica. Es decir, tu destino en el futuro, qué va a pasar contigo en el futuro, está determinado por lo que tú digas hoy y qué tú haces con el Hijo de Dios. Digo esto porque en el versículo 25 del pasaje que hemos leído dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo de Nazaret. Hay vida en Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, el día de tu muerte será una puerta que tú cruces para estar con Él por la eternidad. Eso es lo primero que quería decir. Afirmar la verdad acerca de Cristo tiene implicaciones muy serias porque determina qué tipo de persona tú eres, determina cómo tú vives y determina dónde tú pasarás la eternidad. Lo segundo que yo quería decir, ponderando las palabras de Juan, el llamado a permanecer, que es un llamado a estos creyentes a quienes Juan escribe, y es un llamado a todos los creyentes. Jesús decía, permaneced en mí y yo en vosotros. El llamado a permanecer puede verse interrumpido y afectado por el error. Entiéndase el error bíblico. Nuestro permanecer en la fe puede ser impedido por la influencia de la falsa enseñanza. La influencia de los falsos maestros es muy dañina para la iglesia. Puede hacer que las personas no permanezcan en la fe. Pero esto es lo que nosotros tenemos aquí. Uno de los grandes peligros contra la perseverancia es el error doctrinal. Es importante donde el cristiano se congrega.
Es importante donde el cristiano se congrega. Una de las más terribles, quito la palabra terribles, una de las grandes decepciones que he tenido de muchos cristianos cuando se mudan, es que lo último que buscan es si hay una iglesia sana donde van a mudarse. Eso es grave, mis hermanos. Oh, me voy a mudar a tal lugar. ¿Ya conseguiste iglesia? No, pero después entro y lo busco. Secundario. Es importante donde usted se congrega. Muy importante. No debemos minimizar el peligro del error y de la falsa enseñanza. Nunca debemos subestimar el poder y el efecto de los falsos maestros y de sus enseñanzas, mis hermanos. Oh, es que el predicador tal habla bonito. Es bíblico, predica el evangelio. No tanto, pero wow, cómo me hace reír. Esa es la actitud de muchas personas, lamentablemente. Lo tercero, debo decir esto. Jesús es el Cristo. Esa declaración es la enseñanza bíblica, la enseñanza de los apóstoles, o eso es una declaración doctrinal. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. La doctrina es importante, mis hermanos. Las iglesias, tristemente, hoy se ha visto plagada por una actitud negativa hacia la enseñanza bíblica ordenada y profunda. Hoy en las iglesias es más popular la enseñanza práctica y los consejos. Los 4 pasos para un matrimonio exitoso. Los 5 claves para hijos piadosos. Y los 6 pasos para esto y los 6 pasos para otro. Hoy día es más popular eso. Muchos en la iglesia tienen una actitud de rechazo o desinterés hacia la profundidad bíblica. Palabras para muchos como doctrina incomoda a las personas. Es por eso que algunos hoy día dicen, no me compliques tanto. O dame solo a Jesús, dicen algunos. Dame solo a Jesús. O quiero una fe simple. Quiero una fe simple. Lo que muchas veces está detrás de esas frases es una falta de conciencia del valor que Dios le da a la verdad. La verdad es importante. La verdad es importante. Y si la verdad no es importante para nosotros, hemos sido contaminados por nuestra sociedad que estima a la verdad como algo relativo. Por eso decimos, esto es una sociedad relativista, en el sentido de que cada uno tiene su propia verdad, no hay tal cosa como una verdad concreta. Eso es lo que nosotros creemos y esa es la realidad. Existe un mundo concreto, una verdad concreta, un Dios que lo ha creado todo. Por eso existe poco interés por conocer la verdad bíblica en algunos sectores y con algunos creyentes, o una resistencia a querer profundizar y familiarizarse con las ricas, eternas y sí, en ocasiones hasta complejas verdades escriturales. Pedro no tenía temor en decir, hay cosas que Pablo escribe que son difíciles. Pero él no decía, deja de leer, deja de estudiar. No. El llamado al creyente es venir a la Escritura una y otra vez y tratar de crecer en su comprensión de la fe. Esto es tan así
que si hoy día alguien de aquí de nuestra congregación dice, quiero ir a un seminario teológico, lo primero que pensamos o le decimos, o quiere ser pastor. ¿Por qué pensamos así? Un papá no puede decir, no, un esposo puede decir, no, yo quiero ir a un seminario teológico, quiero prepararme, quiero conocer mi fe, conocer la verdad bíblica, porque un día voy a ser papá y le quiero enseñar a mis hijos. Quiero poder abrir la palabra y instruir a mis hijos porque esa es mi responsabilidad. ¿Por qué tiene que ser alguien que es un líder dentro de la iglesia el único que va a estudiar o a prepararse teológicamente? Y eso es una muestra de que para muchos el estudio de la doctrina y el profundizar en la verdad bíblica es algo opcional o algo solo para los líderes y que no es tan importante, con que tú sepas. 4. La verdadera fe se demuestra cuando permanecemos y perseveramos. El verdadero estado espiritual de una persona se evidencia por su perseverancia. El alejamiento de una persona que ha sido parte de la comunidad, de una comunidad de creyentes, puede ser una prueba de que no pertenecía al pueblo de Dios. No estamos hablando de los hermanos, por ejemplo, porque alguien puede decir, son entonces fulanito que se fue de la iglesia. No, hay personas que van a llegar a las iglesias y van a cambiar de iglesias, van a ir. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de los que se apartan completamente y dejan de congregarse totalmente. Una señal de alguien que dice ser cristiano y no serlo es su distanciamiento de la comunidad. Distanciamiento de la comunidad. Quiero hacer 2 palabras de aplicación para nosotros. Permanecemos no solo afirmando la verdad acerca de Jesús, sino obedeciéndole como nuestro Salvador y Señor, confiando en Él, siguiéndole, atesorándole, sirviéndole, amándole. Permanecemos no solo identificando la mentira, sino entendiendo la verdad, ponderando la verdad bíblica, abrazando la verdad acerca de Cristo, sometiéndome debajo de Cristo. Los anticristos y los hombres del mundo niegan al Hijo y rechazan al Hijo, pero nosotros confiamos en el Hijo y abrazamos al Hijo. Ellos desprecian al Hijo y nosotros lo tenemos como lo más valioso. Los anticristos niegan a Cristo y nosotros lo confesamos. Ellos lo rechazan, nosotros le servimos, lo atesoramos y permanecemos en Él. Quiero terminar con esto. Permanecemos, y eso es lo que va a tomar unas cuantas semanitas. Eso es el énfasis que nos hace el apóstol Juan aquí. Permanecemos con la verdad y permanecemos con la comunidad. La verdad es importante y la comunidad es importante para permanecer. Por eso no podemos minimizar, y he querido ser lo más práctico posible con esto. No podemos minimizar cuando la comunidad se reúne alrededor de la verdad. No podemos tomar en poco, mis hermanos, cuando como hermanos nos juntamos para abrir la verdad de su palabra. Si no entiendes lo que estoy diciendo, aquí va más práctico. En ese sencillo acto
de salir de tu casa los martes para visitar el grupo de hogar, te estás distanciando del falso creyente que se distancia de la comunidad. En ese sencillo acto de salir de tu casa los días jueves para venir al estudio bíblico, estás dando muestras contrarias a las de un falso creyente. Cuando perseveras con la comunidad que se reúne alrededor de la palabra, en ese mueble, en esa sala, en esa cocina, estás mostrando una actitud diferente de los falsos cristianos y estás más protegido. Una manera mansa de escuchar esta enseñanza, una manera piadosa de escuchar este énfasis de para permanecer la verdad y la comunidad, lo más práctico que usted puede hacer es hacer un compromiso de unirte a la comunidad de una manera más frecuente. ¿Qué significa eso? Únete a un grupo. Únete a un grupo. Un compromiso de unirte a la comunidad de una manera más íntima, más cercana. Nosotros tenemos que ser intencionales con esto. Nosotros tenemos que ser intencionales con esto. Tú vas a tener que luchar contra ese espíritu individualista y cómodo que te dice, ya con los domingos está bien. Dale ya, tú has hecho bastante el domingo. Tú trabajas al sol y tú tienes derecho a no estar con tus hermanos y a descansar aquí. No estoy seguro si Juan nos diría lo mismo. No estoy seguro si Juan nos diría lo mismo. Yo te animo a que hagas un compromiso, a ser parte más activa de la comunidad y pídele a Dios te ayude a honrar ese compromiso. No que esta semana tú visites un grupo y vengas el jueves al estudio bíblico. Y que la otra semana volvemos todo lo mismo. No. Que tú seas consciente y tú digas, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer un compromiso con mi comunidad en día de adoración. Yo no quiero reflejar lo que reflejaban los anticristos y lo que reflejan los falsos cristianos. No, yo quiero reflejar la realidad de lo que ha pasado conmigo. No falte los jueves al estudio bíblico. Únete a un grupo de hogar. No te quedes en casa mirando novelas o tu serie. Esfuérzate. Llega a tu grupo. Busca un grupo. Visita los jueves. Sé parte de la comunidad. Porque Dios nos preserva por medio de su palabra, por medio de su espíritu que obran a través de la comunidad. Vamos a orar.